gatos de alrededor del mundo. Ambos virus pueden estar presentes durante un tiempo en gatos clínicamente sanos y ambos pueden producir un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que los gatos se contagiaron, pueden estar un tiempo prolongado sin sintomatología, pero estando infectados y con cambios patológicos, aunque los cambios son lentos, pero llevan un tiempo prolongado hasta que empiezan a aparecer la sintomatología clínica. Tienen un mecanismo de infección característico y único, que ya lo vamos a ver, y están asociados estos dos virus a la producción o la presentación de anemia, distintos tumores, como linfoma principalmente, enfermedades inflamatorias crónicas e infecciones secundarias y oportunistas. No obstante, tienen muchas diferencias epidemiológicas, patogénicas y diagnósticas, que esos temas los vamos a ver a continuación. Y vamos a empezar primero por la leucemia viral felina. La leucemia viral felina es producida por un retrovirus del género gamma retrovirus, perteneciente, como le había dicho, a la familia Retroviridae. Y este es un virus que codifica varios grupos de proteínas importantes, como proteínas GAGs que son estructurales, y dentro de ellas está la proteína P27, que va a servir para diagnósticos, los primeros diagnósticos clínicos o diagnósticos de primera elección que vamos a ver en las diapositivas de diagnóstico. También sintetiza polimerasas, proteasas, integrasas, transcriptasas, que son enzimas que ayudan a la transcripción y a la codificación de su virus, de su genoma, que es ARN, en ADN, y de esa forma se integra el virus al núcleo y al genoma de la célula infectada, y así continúa, la patogenia, ¿no? También codifica una proteína de la cápsula, identificada como GP70, que ayuda a la diferenciación entre los distintos subgrupos de estos virus. Los virus del VLEF, si bien el que es contagioso es uno solo, el subgrupo viral A, al ser un virus ARN, tiene una alta posibilidad de mutación en el organismo infectado. Cuando se empieza a multiplicar por medio de la ARN polimerasa, esta enzima, si bien replica el ARN viral, pero no corrige los errores de replicación, y esto da origen a distintas mutaciones. Las principales mutaciones, las identificadas, son las B, C y T, que no son contagiosas, pero son mutaciones que van a producir distintas patogenias o patologías dentro del animal infectado. Por ejemplo, el subtipo B, una vez que se ha producido la mutación de este subtipo, tiene una característica muy particular, que se conjuga, se relaciona con un genoma viral que llevan los gatos en su genoma, y que es transmitido en generaciones, que no produce enfermedad y no es contagioso, pero lo llevan los gatos en su genoma. Esta mutación del subtipo A y esa relación con este genoma viral oculto logra como resultado un subgrupo
viral B, que es el que va a presentar, se va a presentar con linfoma, principalmente, ¿no? El subgrupo C es una mutación del subgrupo A y que está relacionado a la producción de anemia no regenerativa. El subgrupo T también es una mutación y es un virus trófico para células T y es muy citopático y está relacionado a la producción de linfopenia, neutropenia, fiebre y diarrea. Esta parte es una parte compleja, lo de las mutaciones, pero es importante para entender después las distintas enfermedades asociadas a este virus. Entonces, lo que tenemos que tener en claro es que el VLEF se contagia, es el subgrupo viral A, es el que es contagioso y va a producir mutaciones que va a lograr presentar distintos tipos de cuadros clínicos de acuerdo a la cantidad de las mutaciones presentes en el animal infectado. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. Es importante que entiendan esta parte porque, como yo les decía hace un ratito, VLEF y VIF son enfermedades complicadas para entenderla, pero una vez que uno las entiende, de 10. Así que hagan preguntas si no comprenden, ¿no? Profe. Sí. Entonces las mutaciones, los otros subgrupos B, C y T son todas mutaciones del A. Exactamente, son todas mutaciones que se producen después que el animal ya se ha contagiado con el subgrupo A. Bien, muchas gracias. Bien, entonces, en ese animal infectado, imagínense ustedes que van a tener distintas cantidades de mutaciones y de subgrupos, y de acuerdo a la cantidad de cada una de esas mutaciones vamos a tener una enfermedad asociada característica. Bien, continuemos. Epidemiología del VLEF. Yo les había dicho que tienen distribución mundial. La prevalencia del virus de la leucemia felina y su enfermedad tiene su máximo valor en gatos entre 1 y 6 años y es mayor en gatos procedentes de hogares con múltiples gatos. Si bien la prevalencia es mayor en ese rango etario, también pueden haber animales infectados, gatitos de mucho menor edad. A partir de las 6 semanas, 8 semanas, ya podemos tener gatitos con esta enfermedad. Por otro lado, los gatos virémicos son los que van a transmitir la enfermedad. Después vamos a ver que hay distintos cuadros clínicos con gatos que pueden estar o no virémicos. Pero los gatos virémicos son los que van a transmitir la enfermedad. Esto significa los que tienen el virus en circulación sanguínea. Se transmite de madres infectadas a los gatitos, o sea, en forma vertical, a través del útero, pero también la madre le puede transmitir a través de la leche, en el amamantamiento, y a través del acicalamiento, a través de la saliva. Y también se transmite entre gatos que tienen un contacto estrecho de forma horizontal. Y esta transmisión horizontal generalmente es a través de la saliva, pero este virus se elimina en grandes cantidades, como dice ahí, en la saliva, en la leche y en menor medida en orina y otras secreciones como heces, ¿no? Entonces, la envoltura hace que el virus, este es un virus envuelto, y hace que el virus sea extremadamente lábil en el medio ambiente, donde se inactiva rápidamente y es muy sensible a cualquier desinfectante. Eso significa que una vez que el virus es excretado por cualquiera de estos medios que hablamos, va a durar muy poco tiempo en el ambiente.
porque es muy, muy sensible y muy lábil, entonces no va a durar en el medio ambiente, por lo tanto no se va a contagiar a través del medio ambiente, excepto que tenga un contacto estrecho con otro gato y compartan comederos, bebederos, bandejas sanitarias, en donde inmediatamente un gato que está secretando este virus por sus secreciones y inmediatamente lo comparta con otro gato y se mantenga eso en el tiempo, ¿no? Si no, es muy difícil que se contagie, por ejemplo, a través de vectores o de otra forma. Es principalmente por contacto estrecho, cercano, y en gatos que conviven juntos y que pasan mucho tiempo juntos, ¿no es cierto? También se puede transmitir a través de la mordedura. Bien, entonces dijimos sobre la transmisión del virus que el virus inhalado o ingerido se replica, ingresa en forma oronasal, se replica en forma primaria en el tejido linfoide orofaringeo, seguido de una leucocitosis mononuclear transitoria asociado a viremia, con lo cual el virus se distribuye a tejidos linfoides sistémicos donde sufre su segunda réplica, diseminándose luego a médula ósea y a las criptas intestinales. Este es el camino, y también a las glándulas salivales, ¿no? Este es el camino que recorre el virus desde que ingresa por vía oronasal, siempre que no tiene ningún tipo de resistencia ni sistema defensivo efectivo. O sea, el virus inhalado ingresa, se replica en el tejido orofaringeo, después sigue una leucocitosis, se distribuye a los tejidos linfoides sistémicos, hay una segunda réplica, después se disemina la médula ósea, y así continúa. Hacemos de cuenta que este camino no ha interferido el sistema inmunológico, y después vamos a ver cómo, de acuerdo a la efectividad del sistema inmunológico, este camino se va a ver truncado en distintas partes, lo que va a llevar a la caracterización de la enfermedad en distintos tipos de cuadros clínicos patológicos. Entonces, repasando un poco la patogenia, el virus ingresa a través de la cavidad oral, donde infecta los leucocitos y las tonsilas y se reproduce. Hay una diseminación transitoria del virus asociada a células hacia los vasos linfáticos regionales, diseminación del virus hacia el tejido linfoide sistémico, infección de los precursores de células sanguíneas en médula ósea, luego una viremia secundaria disemina el virus, y por último el virus se replica en muchas células epiteliales, incluidas las glándulas salivales, los intestinos y la conjuntiva. Entonces, como le decía, hasta ahí el virus entró, hizo toda la patogenia sin que hubiera ningún tipo de restricción. Ahora vamos a ver los distintos tipos de infección de acuerdo a la respuesta del gato infectado a esa infección viral. Entonces vamos a tener estas 4 presentaciones, que son la abortiva, la regresiva, infección latente y la infección progresiva. ¿Cómo es la infección abortiva? La infección abortiva se produce cuando hay una respuesta inmune temprana y eficaz que impide la replicación viral y lleva a la eliminación de las células infectadas. Entonces, esta infección es cuando el virus ingresa por vía oronasal, invade las tonsilas y ahí intenta la primera replicación, como habíamos visto en las diapositivas anteriores, pero acá hay una respuesta viral, una respuesta inmunológica que impide que el virus se replique y va a llevar esta respuesta inmunológica a la eliminación de las células infectadas. Entonces, los gatos, estos animales, generalmente no van a presentar sintomatología clínica, tal vez estén un poquito decaídos o un poco de fiebre un día o dos. Los gatos van a ser negativos para todos los tipos de prueba,
y no va a haber enfermedad asociada al virus de la inmunodeficiencia felina. Entonces, hasta ahí se entiende lo que es la infección abortiva. Es cuando el gato se contagia, hay una excelente respuesta inmunológica y el virus no se va a replicar, por lo tanto no va a haber ningún tipo de enfermedad ni presentación clínica. El cuadro o el tipo regresivo, en este caso, sí va a haber una replicación viral limitada y una pequeña población de células va a permanecer infectadas. Algunos gatos pueden eliminar el virus por completo. No va a haber, no hay viremia y no son contagiosos estos gatos. Puede causar infección a través de una transfusión de sangre. Cuando la viremia es regresiva tiene algo particular que durante la replicación viral va a haber un inicio de viremia que el sistema inmunológico va a poder controlar y contener. Entonces esta viremia va a llegar a su fin. Pero durante esta primera etapa el gato sí va a poder contagiar y sí vamos a poder tener una prueba de antígeno, de antígeno P27 positivo en un primer momento, pero después que cuando el virus y la viremia sea controlada va a dar negativo. Entonces, vamos a tener distintas pruebas para el diagnóstico, que lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle, pero vamos a tener las pruebas de antígeno P27, que es la prueba que se utiliza de rutina en las clínicas veterinarias, que es el test rápido, el SNAP. Entonces, en un primer momento, esa prueba va a dar positiva, pero en cuanto la viremia sea controlada, luego va a dar negativa la misma prueba. Entonces, depende en qué momento lo hagamos el test, pero va a ser el resultado. Hay que tener en cuenta que la viremia generalmente, en este caso, es muy corta, es muy limitada y generalmente rápidamente los animales se negativizan al antígeno P27. El test el PCR de ARN en sangre también va a pasar lo mismo. Podría detectar el ARN del virus en un primer momento, pero después ya no. Y el test de PCR de ADN en sangre sí va a dar negativo después de concluida la viremia. Y la enfermedad asociada al VLEF no es probable. Va a dar positivo el ADN. El ADN va a dar positivo después que termine la viremia, sí. Bien. Vamos a continuar con la infección latente. Hay una cantidad moderada de células infectadas con el provirus. No sé si les dije o me salté una diapositiva en donde el virus tiene una... Sí, les dije, tiene una enzima, la transcriptasa reversa, que es la que codifica el ARN viral a ADN y introduce este ADN dentro de el núcleo, el genoma de la célula infectada. Este ADN viral se llama provirus. Entonces vamos a tener una moderada cantidad de células infectadas con provirus en la infección latente y vamos a tener de nuevo el test rápido negativo y el PCR de ADN positivo. Porque tenemos el provirus, que es ADN, y el virus es ARN, es la cualidad de este tipo de retrovirus. Los gatos que tienen infección latente no son contagiosos hasta que no se reactive la replicación viral. La infección progresiva es la infección que no encuentra resistencia inmunológica y el virus
recorre todo el camino completo del cual hablábamos en un principio. La replicación viral no es limitada, entonces va a ser una viremia primaria, va a distribuirse por sistema circulatorio, los nódulos linfáticos sistémicos, va a llegar a médula ósea, y en médula ósea va a infectar las células precursoras sanguíneas, y esta médula ósea va a producir, va a descargar en el torrente sanguíneo todas células infectadas con el provirus. Entonces, con provirus y a veces también con el virus ARN. Entonces, después de que el virus invade la médula ósea, ya es muy difícil que el gato se negativice, y la infección es ya progresiva y con pronóstico reservado. En este caso, las pruebas van a dar positivo al P27, porque va a haber circulación viral sanguínea. El ARN viral, el PCR de ARN viral va a dar positivo, y el PCR de ADN viral también va a dar positivo, y la enfermedad asociada al BLEF es probable. Ahora vamos a hablar de cuáles son las manifestaciones clínicas del BLEF. Después de la exposición, los gatos pueden exhibir signos clínicos leves, como fiebre y malestar, o pueden permanecer asintomáticos, como les había dicho en la infección abortiva, en el cuadro abortivo. Para los gatos que permanecen con infección persistente, esta fase aguda es seguida por una infección asintomática que puede durar meses a años, y luego desarrollarán algunos de distintos desórdenes asociados al BLEF, desórdenes asociados también al subtipo, como habíamos hablado en un principio, si era tipo A, B, C o T. Bueno, los gatos que sufren infecciones progresivas pueden manifestar estas distintas enfermedades. Básicamente, la patogenia o las enfermedades producidas por este virus están relacionadas a anemias, a leucemias, a linfomas y a la inmunosupresión en general. Y particularmente como les decía, las neoplasias, generalmente cuando se presenten neoplasias, esas neoplasias van a estar producidas principalmente por linfoma y leucemias. Puede haber enfermedades hematológicas no neoplásicas, como aplasias medulares, en donde la médula va a producir menos cantidad de elementos sanguíneos de lo normal. Puede haber síndrome de inmunodeficiencia, que se parece mucho a la enfermedad del BIF, como ya vamos a ver enseguida, en donde va a haber enfermedades oportunistas, infecciones crónicas o recurrentes, orales, respiratorias, cutáneas o gastrointestinales, enfermedades inmunomediadas, como glomerulonefritis, uveitis, poliartritis, anemia hemolítica. Puede haber neuropatías periféricas, en donde podemos observar anisocoria o incontinencia urinaria, alteraciones reproductivas como abortos o mortalidad neonatal, hiperplasia linfoide y dermatosis asociadas al virus. Entonces, ¿qué alteraciones clínico-patológicas vamos a poder encontrar en los análisis complementarios? Vamos a encontrar anemia, que puede ser regenerativa o no regenerativa, macrocitosis, citopenias, generalmente demostradas o presentadas con neutropenia o trombocitopenia, aunque también puede haber linfopenia. Y también puede ser que todas las líneas celulares estén disminuidas, provocando una pancitopenia. En los casos de leucemias neutrofílicas, linfocitosis o monocitosis extremas con formas inmaduras neoplásicas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este virus provoca leucemias, sí va a haber
al contrario de lo que dijimos antes, va a haber un montón de neutrófilos o de linfocitos, pero estos son elementos inmaduros neoplásicos, no son funcionales. También podemos encontrar hiperglobulinemia y gamapatía. También en el análisis de orina, podemos encontrar proteinuria, o sea, la presencia de proteína, y azotemia en caso de afección renal. Los síndromes clínicos, cuando aparecen, son variados e inespecíficos dependiendo del sistema orgánico afectado y la presencia de enfermedades secundarias. Podemos encontrar trastornos de la médula ósea, como estábamos hablando, con anemia no regenerativa, leucopenia, trombocitopenia, ya lo dijimos, neoplasias, que puede ser linfoma multicéntrico, mediastínico u otros, también habíamos hablado, infecciones secundarias con virus respiratorios, como vimos en las clases anteriores de complejo respiratorio felino, de la gripe del gato. Podemos encontrar micoplasmas hemotróficos, como Mycoplasma felis. Se puede presentar la peritonitis infecciosa felina. Dermatosis es una enfermedad que la vamos a ver en la próxima clase de enfermedades infecciosas de importancia en felinos. También podemos encontrar dermatosis resistentes al tratamiento y toxoplasmosis. Sebastián, acá te pregunta una de las chicas, Paula, si ¿qué sería anemia regenerativa o no regenerativa? Bien, la anemia regenerativa significa que ante un caso de anemia, la médula ósea va a responder adecuadamente para completar la falta de glóbulos rojos que hay en circulación, y eso se le denomina anemia regenerativa. O sea que cuando la médula ósea responde ante esa carencia de glóbulos rojos. Y es no regenerativa cuando la médula no responde acorde a las necesidades de glóbulos rojos de la sangre. Y eso tiene un valor determinado y que se mide a través de los reticulocitos. Los reticulocitos son los glóbulos rojos inmaduros que salen a circulación. Cuando los reticulocitos superan el 2%, entre 2 y 3%, significa que la anemia es regenerativa, y cuando el valor de reticulocitos o de glóbulos rojos inmaduros es menor al 2%, significa que la anemia es no regenerativa. ¿Se entiende? Bien, dice que sí. Bien, bueno. Perdonen, ¿no? Te interrumpo un segundito, Seba. Eso sí. Lo deben haber visto en semiología, porque es una de las formas de clasificar las anemias, si hay respuesta o no de la médula, y a la vez es muy importante porque hay muchas enfermedades que se caracterizan por tener una anemia no regenerativa. Es un dato importante en los datos de laboratorio. Bien, y justamente los retrovirus generalmente producen anemias no regenerativas, depende en qué momento esté de la infección, y hay enfermedades infecciosas como la anemia infecciosa felina producida por el Mycoplasma haemofelis, que les mencionaba recién, que tiene una anemia de respuesta regenerativa. Bien, continuemos. Entonces, estamos trastornos diversos como aborto, glomerulonefritis, linfadenopatía, infección neurológica con incontinencia urinaria, espasmos pupilares, mielopatía, estomatitis, linfoplasmocíticas. Son síndromes clínicos que se asocian a la enfermedad retroviral producida por el virus de la leucemia felina. Todos estos cuadros, síndromes clínicos, están directamente relacionados a el cuadro progresivo de la enfermedad. Recuerden que había un cuadro que les mostré al principio en donde decía que si producía o no síndromes relacionados a Vilef, y
en el abortivo, en el regresivo, no va a haber presentaciones clínicas o síndromes relacionados a la infección. Estos síndromes siempre se van a presentar cuando la enfermedad es progresiva. O cuando hay una reactivación de la latencia, del cuadro de latencia. Bueno, es solamente para agregar que el 70% de las manifestaciones clínicas no son neoplásicas y el 30% son neoplásicas, pero ya les había dicho que la mayoría de las veces que hay neoplasias en esta enfermedad son linfomas. Ahora vamos a pasar al diagnóstico, si es que no hay ninguna duda. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta enfermedad? Acá tenemos una lista de distintas pruebas diagnósticas para diagnosticar esta enfermedad, y tenemos el ELISA, que es el enzimo inmunoanálisis de absorción, y ensayo inmunocromatográfico, o ICA, o también a veces lo abrevian como IC. También podemos utilizar la inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia fue el primer estudio que se utilizó para diagnosticar esta enfermedad, cuando apareció en la década del 80. También podemos utilizar la PCR, o la reacción en cadena de la polimerasa, para detectar el ARN viral o el ADN viral, depende si es un provirus o el virus circulante. Y también podemos utilizar el aislamiento viral. Bien. Los ensayos de ELISA o inmunocromatografía, muchos de ustedes lo deben conocer porque son los test rápidos que se usan en las clínicas veterinarias. Es una técnica fácil de realizar. Detectan el antígeno soluble libre P27 del BILEF siempre que esté durante la viremia. Si no está haciendo virémico, si no está virémico este virus, esta prueba no lo va a detectar. Los resultados de estas pruebas se vuelven positivos 28 días posteriores a la infección y siempre antes de la infección de la médula ósea. Y para realizar este estudio vamos a necesitar una muestra que puede ser sangre entera, plasma o suero. Estos test rápidos se encuentran disponibles en la Argentina. Hay que encontrar un proveedor, que muchas veces los proveedores están en otras provincias y hay que encargarlos con tiempo para que los envíen por correo, pero bueno, son accesibles y tienen un cierto valor importante porque son test importados. Entonces, ahí en la foto superior derecha hay una foto realizando el test rápido. Un colega me envió un gato para que le tome la muestra y realice el test de BIF. Esta plaqueta, estos test rápidos, no sé si ven la foto, diagnostica los dos retrovirus en el mismo momento. Tiene una ventana para el diagnóstico del BILEF y otro para el diagnóstico del virus de la inmunodeficiencia felina, en donde, bueno, yo utilizo el plasma de la sangre. Eso se deposita en un receptáculo como ven ahí. Estoy depositando una gotita de la muestra del plasma sanguíneo, al cual se le agregan 5 gotas de una solución diluyente que viene con el kit de diagnóstico. Eso recorre, humedece una tira de papel que tiene las determinaciones, y al cabo de 15 minutos tenemos la prueba finalizada. Como ven en la foto de la derecha, hay una marca en cada ventana. Esa es la marca del control. Para que el test o la prueba sea positiva, tiene que haber 2 marcas iguales en la ventana, ¿no?
en la foto de la izquierda, en la inferior izquierda, podemos ver en la ventana del virus de la inmunodeficiencia felina, está la marca control y no está la segunda marca, por lo tanto es negativo para la inmunodeficiencia. Y abajo podemos ver que está la marca del control y la marca del positivo para el virus de la leucemia felina. Entonces, algo muy sencillo y muy rápido de realizar. Capaz que ya alguno de ustedes ha visto cómo se hace esto en alguna veterinaria. Muchos de ustedes capaz que son pasantes o asistentes o van a alguna veterinaria. Tal vez alguno pudo ver cómo se realiza este test. O capaz que no. Bueno. Bien, continuamos. Continuamos con la prueba de inmunofluorescencia. Detecta el antígeno P27, pero en este caso en el interior de las células infectadas, principalmente neutrófilos y plaquetas, no como la prueba anterior que detectaba el antígeno libre. Este detecta en el interior de las células infectadas, no detecta la infección en estadios iniciales. Sus resultados se vuelven positivos una vez que se produce la infección de la médula ósea, o sea que da positivo bastante tarde. Los gatos positivos están infectados de forma persistente, entonces este test no va a diagnosticar justamente a los gatos que van a continuar con la enfermedad con el cuadro persistente y van a tener un pronóstico reservado. Puede haber falsos negativos en animales que tengan, poca cantidad de neutrófilos o trombocitos en los cuales el test detecta la infección viral. La técnica de PCR, la de reacción en cadena de la polimerasa de ADN, detecta la infección latente, da positivo en gatos recuperados de la viremia, que esto no tiene ningún significado clínico, y se utiliza para testear gatos donantes de sangre. Entonces, si bien estos gatos que tienen la infección latente no son contagiosos, no van a transmitir la enfermedad a otro gato por contacto directo, pero sí pueden contagiar a través de la donación o una transfusión sanguínea. Entonces, para esto se podría utilizar el PCR de ADN. El PCR de ARN detecta el material genético ARN directamente de BILEF en sangre entera, plasma, suero, saliva o heces, y se utiliza para detección de animales virémicos. El aislamiento viral es la prueba más sensible en las etapas tempranas de la enfermedad. No es el método de elección porque, es una prueba que tiene cierta complicación. Necesitamos un laboratorio que realice esta prueba, un laboratorio sofisticado que no tenemos al alcance nosotros. Los gatos que eliminan el virus del plasma serán negativos para las pruebas de aislamiento vírico, el ELISA, inmunocromatografía, inmunofluorescencia, PCR de ARN, pero seguirán siendo positivos para el PCR de ADN y serán considerados portadores latentes. Entonces recuerden que los test en general detectan la viremia, excepto el PCR de ADN que va a detectar la médula ósea infectada con estos virus y las células sanguíneas que también están infectadas en el núcleo. Entonces, ¿cuándo vamos a solicitar nosotros estas pruebas para diagnosticar BILEF? Cuando tengamos gatos enfermos, en especial con algún tipo de anemia, con gatos con linfoma, gatos con enfermedad de la médula ósea o poliartritis, después de una posible exposición, vamos a hacer una prueba por lo menos un mes después de la exposición, antes de la vacunación contra BILEF o vuelta al hogar del gato que estuvo
en una feria, en una exhibición, o en un viaje, o en contacto con gatos sospechosos, como parte de una evaluación general del gato, podría indicarse PCR en los gatos que dan los test rápidos negativos, pero que hay una sospecha del virus, del cuadro latente, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una supresión de médula ósea, cuando hay un linfoma. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento o el abordaje de los animales que tienen leucemia viral felina? Vamos a tratar las infecciones secundarias. Cuando existan anemias asociadas a BILEF, pueden ser necesarias las transfusiones, tratamiento de las neoplasias según el tipo de tumor, tratamiento sintomático y de sostén para enfermedades secundarias. Entonces vamos a tener que tratar las manifestaciones provocadas por este virus, pero también podemos utilizar inmunomoduladores como el interferón omega felino, mejora el cuadro clínico y la sobrevida. También se puede utilizar la proteína A del estafilococo, podría ayudar, aunque no hay estudios que confirmen que es efectivo. El azemanano y el Propionibacterium agnes no demostraron eficacia, fueron estudiados con malos diseños, que quiere decir que los estudios que hay no son confirmatorios de que funcionan. Y el inmunomodulador de linfocitos T mejora los parámetros clínicos y hematológicos. Entonces, esos son los inmunomoduladores que podemos utilizar para ayudar al gato que está con leucemia viral felina. Ahora, ¿cuál es la terapia antivírica para BILEF que podemos utilizar? Podemos utilizar la acidobudina, que inhibe la transcriptasa inversa vírica, esa enzima que convierte el ARN viral en ADN. Entonces vamos a evitar que esta enzima lo transforme. Podemos utilizar interferón omega felino, que inhibe la recombinación del virus in vitro, y también se ha comprobado que en animales virémicos persistentes puede promover una mejoría clínica. Interferón alfa humano produce apoptosis de células infectadas, destruye células infectadas. Y el raltegravir es un antirretroviral que también inhibe la integrasa viral. El raltegravir demostró efectos beneficiosos, tanto clínicos como patológicos, como en los parámetros de infección y carga viral. En ningún gato remitió la viremia, por lo tanto el tratamiento no es curativo y debe ser continuo. El raltegravir no se encuentra disponible en el mercado argentino, pero sí podemos utilizar sidobudina, el AZT, y el interferón alfa humano. El interferón omega felino está próximo a introducirse en el mercado argentino. Así que por lo pronto tenemos AZT y el interferón alfa humano. El interferón alfa humano, la desventaja que tiene, que al cabo de un tiempo provoca una respuesta inmunológica produciendo anticuerpos anti-interferón alfa humano. O sea que el cuerpo lo empieza a reconocer como un elemento extraño y empieza a producir anticuerpos contra el interferón alfa humano. Entonces vamos a tener que dejar de utilizarlo. Y la sidobudina, el efecto negativo que tiene, que podría producir anemia. Entonces hay que controlar a los gatos con este tratamiento, que no regularmente, cada un cierto tiempo, controlar con un hemograma a ver si los glóbulos rojos se mantienen normales o no, para ver si se continúa o se discontinúa el tratamiento con la sidobudina. Profe, una pregunta. Sí. En el caso de que, por ejemplo, tenemos un animal que ya tiene una anemia, ¿cómo se llama? Que no regenera células sanguíneas, ¿nos conviene usar interferón omega felino, por lo que la sidobudina puede producir la supresión de médula ósea también?
Si tenemos un gato anémico, decís. Claro. Si tenemos un gato anémico, tenemos que estimular la producción de sangre con vitaminas, con transfusión de sangre. Y el interferón omega felino, como le decía, todavía no tenemos en nuestro país para la utilización. O sea, yo hablo en el caso de una anemia no regenerativa. Si nos conviene usar el interferón omega. Sí, pero no tiene que, el interferón omega felino no tiene que ver con la anemia. Sí se lo puede utilizar. Creo que ella se refiere a que al tener un animal con una anemia regenerativa, por ahí el AZT no estaría indicado en ese gato, porque también el AZT puede llegar a producir, con el uso continuo, también anemia. Entonces ella pregunta eso. Si tiene que elegir, elegiría el interferón si estaría en el mercado, digamos. Bien, sí, exactamente, sí. De todas formas, el AZT no se lo puede utilizar en animales anémicos. O sea, el animal tiene que tener un hematocrito superior a 25 para poder utilizarlo. O sea, si tiene menos, no lo vamos a poder utilizar. Primero vamos a tener que recuperar ese animal antes de darle el AZT. Muchísimas gracias, profesor. De nada. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a manejar a los gatos infectados? Vamos a confinarlos dentro del hogar para evitar que estos animales contagien a otros animales y también evitar que se le peguen infecciones oportunistas o infecciones secundarias o que se le peguen ectoparásitos. Optimizar la nutrición y el manejo. El manejo se refiere a tener un ambiente para el animal adecuado y si no, hacer enriquecimiento ambiental en caso que no haya un ambiente adecuado. Implementar programas de control sistemático de endo y ectoparásitos. Control veterinario cada 6 meses. Prestar atención en la cavidad oral. Generalmente estos animales presentan frecuente la gingivitis, la gingivoastomatitis, enfermedades periodontales. Muchas veces hay que hacer exodoncia en estos animales para mejorar las enfermedades de la cavidad oral. Evaluar los ganglios linfáticos en su forma y tamaño, examinar piel en búsqueda de parásitos y micosis, registrar el peso corporal, hacer hemograma en busca de trastornos hematológicos, anualmente hacer química sérica y análisis de orina, mantener los programas de vacunación, rinotraqueitis vírica, calicivirus, panleucopenia y rabia. Siempre en estos casos de retrovirus utilizar las vacunas a virus muerto y no las vacunas a virus vivo modificado, que son las que se recomiendan para el animal sano. Se recomienda la castración para evitar la disminución de la defensa, la ansiedad y el estrés que provoca los periodos de celo de las hembras. Reconocimiento y tratamiento precoz de enfermedades secundarias. Por eso, por todos estos motivos, vamos a indicar un control veterinario cada 6 meses de los animales que están infectados. Bueno, ya habíamos hablado del aislamiento de los gatos, las vacunas de leucemia vírica, la prevención. La idea es que evitar que los gatos vagabundeen, evitar que el gato sano se relacione con los infectados, utilizar las vacunas de leucemia vírica felina. No protegen necesariamente a todos los gatos frente a la infección. Esta vacuna se utiliza en gatos que van a ser expuestos o que están en un ambiente en donde podrían contagiarse de otros gatos. Entonces, no es una vacuna
recomendable para todos los gatos. Es para los gatos que podrían estar expuestos en algún momento. Entonces hay gatos que viven solos en un departamento o en una casa que no comparten espacios ni momentos con otros gatos, entonces es muy difícil que estos gatos se vayan a contagiar, porque acuérdense que tienen que tener un contacto estrecho y prolongado, y si el gato vive solo y no tiene relaciones con otros gatos, no se relaciona con otros gatos, es muy difícil que se vaya a contagiar. Entonces para estos gatos no estaría indicada la vacuna del virus de la leucemia felina. Con respecto a la aparición del sarcoma postvacunal, las vacunas antes tenían un adyuvante que provocaba esta reacción tumoral, sarcomatosa en el sitio de inyección, pero ahora eso se ha modificado y las vacunas son más seguras. Se recomienda que se analicen todos los gatos antes de la inmunización, antes de la vacunación, porque se considera que la vacuna no es beneficiosa en gatos infectados. Con respecto a esto, la vacuna no empeora el cuadro ni mejora el cuadro en un gato infectado, pero sí necesitamos explicarle al tutor del gato cuando va a vacunarse que necesitamos saber el estatus infeccioso de ese animal antes de vacunarlo, porque tenemos que saber ante una futura aparición de la enfermedad si es que el gato estaba infectado antes de la vacuna, porque si nosotros vacunamos un animal sin saber el estatus infeccioso, después podemos tener un gato con sintomatología clínica y vamos a vernos envueltos a dar explicaciones a un dueño que no va a estar conforme con nuestro servicio médico. Entonces vamos a tener que recomendar el test antes de vacunar o explicar bien de qué se trata esta enfermedad para después evitar inconvenientes o malos entendidos. Se recomienda administrarla en la porción inferior de la extremidad posterior izquierda. Bueno, esta recomendación de aplicar la vacuna en extremidades o en la cola es por la aparición de los sarcomas postvacunales. Entonces, los sarcomas postvacunales se tratan quirúrgicamente y hay que eliminar una porción de tejido sano alrededor de la lesión, en donde, entonces, con lo cual, si tenemos una lesión en la parrilla costal, no vamos a poder sacar 5 centímetros alrededor del tumor, porque no vamos a llevar en esos 5 centímetros tejido pulmonar, cardíaco, parrilla costal. Entonces, por ese motivo es que se indica administrar la vacuna en extremidades o en la cola por si apareciera este sarcoma y poder amputar esa pata, ¿no? Como le decía, esto era más frecuente con la tecnología vacunal anterior y ahora es mucho menos frecuente. Entonces, eso era la indicación antes, y ahora, bueno, a veces hay una pequeña probabilidad de que aparezca, entonces se recomienda también que se siga haciendo esa metodología. Bien, y hasta ahí llegamos con el virus de la leucemia felina. Entonces, si tenemos algunas preguntas, si no, pasamos al tema que sigue. Lorna, ¿alguna acotación? Pasamos nomás entonces sí, al tema que sigue. Por lo menos no han hecho ninguna pregunta, así que bien, han entendido. Han entendido, bueno. Bien. ¿Están viendo la presentación? Sí. Bien. El virus de la inmunodeficiencia felina, para la clase del 2021, que son ustedes. Bueno, ¿qué es la inmunodeficiencia felina? Es una enfermedad infectocontagiosa crónica producida por un retrovirus del género lentivirus que ataca a los linfocitos T, lo que predispone a un estado progresivo de inmunosupresión.
Esta enfermedad, bueno, como decía, se caracteriza por un curso crónico, y ahí en la imagen tenemos una imagen de la estructura de un lentivirus, y abajo a la derecha tenemos una microfotografía de un linfocito TCD4, una hermosa foto, el cual es la célula blanco del virus, de este virus. Bien, el virus de la inmunodeficiencia felina es un virus envuelto del género lentivirus que pertenece a la familia Retroviridae. Como es envuelto, y ya hemos hablado, estos virus envueltos son muy sensibles al medio externo, a los desinfectantes, a la desecación. Entonces, no es un virus que pueda permanecer en el medio ambiente. Entonces, necesita una transmisión directa, como ya vamos a ver enseguida. La familia Retroviridae se caracteriza por la posesión de una enzima llamada transcriptasa reversa o integrasa viral, igual que el virus que vimos anteriormente. Las lentivirosis se caracterizan por un periodo asintomático prolongado de infección latente seguido de un estadio posterior por la enfermedad clínica. ¿Quiénes son los susceptibles a enfermarse? Además del gato doméstico, bueno, el león, el tigre, el jaguar, el leopardo de la nieve, la pantera y el gato montés. En general, los felinos son susceptibles al virus de la inmunodeficiencia felina. Con respecto a la epidemiología, la distribución geográfica es un virus cosmopolita, se encuentra en todas las ciudades del mundo. Hay situaciones de alto riesgo y de alta incidencia para los felinos, y esas son los gatos que viven en lugares de barrios de casas bajas que comparten, mediante la medianera, comparten espacios, los fondos, se relacionan entre los distintos gatos, y los gatos están enteros, ¿no? O sea, no son castrados. Estos gatos son los gatos, además los gatos machos, que van a lidiar o pelear por los territorios o por las hembras, son los que se van a participar de situaciones de alto riesgo de contagio y de alta incidencia de la enfermedad. Y las situaciones de bajo riesgo y de baja incidencia, por el contrario, son gatos castrados que viven en edificios de departamentos que no se relacionan con gatos de los vecinos. Y como les decía, la distribución de esta enfermedad por sexo generalmente son los machos los que presentan principalmente la enfermedad, pero también las hembras presentan la enfermedad. Las hembras, ustedes saben que en la relación o en el acto del apareamiento, eso lleva a que el gato macho muerda el cuello de la hembra, y ahí hay una posible transmisión de la enfermedad. Entonces, y tenemos que tener en cuenta que las transmisiones principalmente por la mordida, en el caso del virus de la inmunodeficiencia felina. Con respecto a la distribución por edad, generalmente los gatos que van a presentar sintomatología clínica van a ser mayores de 6 años. Entonces, esto es debido a lo prolongado del periodo latente asintomático, que es típico en los lentivirus. La mayor parte de los gatos infectados presentan signos clínicos después de los 6 años. Y esto significa que se pueden contagiar en cualquier momento de su vida juvenil, pero su estado inmunológico va a hacer que se prolongue el periodo asintomático y los síntomas clínicos empiecen a aparecer en gatos mayores a 6 años de edad. Pero puede haber casos en donde gatos que tengan la enfermedad o síntomas clínicos antes de los 6 años.
Con respecto a la transmisión, como le decía, el BIF se excreta en la saliva de los infectados y la inoculación a través de las mordeduras es el medio primario de transmisión del BIF que sucede durante las disputas territoriales y el apareamiento, también por contacto estrecho y transmisión vertical de madres a gatitos en útero y también lactogénica. La transmisión puede ocurrir a través de transfusiones con sangre contaminada. Pero bueno, la principal vía de transmisión es a través de la mordida, en donde es a través de la saliva y también a través de células sanguíneas infectadas con el virus, ¿no? Bueno, con respecto a la patogénesis, antes de detallar todo eso que dice la diapositiva, les voy a comentar alguna pequeña introducción con respecto a la patogénesis. Los gatos que se contagian por estas mordidas tienen los primeros días una sintomatología inespecífica como fiebre, inapetencia, puede haber decaimiento. Durante 1 o 2 días pueden ser asintomáticos, en donde este virus ataca los linfocitos T, en donde va a provocar una disminución de linfocitos T, que después, al cabo de un tiempo, va a haber una respuesta, en 2 o 3 semanas va a haber una respuesta de anticuerpos importante, en donde va a disminuir el virus que está provocando una viremia, lo va a destruir, pero no por completo. Después de este momento, se va a ver restringida la replicación viral, el virus se va a seguir replicando, pero muy lentamente y en poca cantidad, y los linfocitos T que habían estado muy disminuidos van a empezar a multiplicarse de nuevo y puede que al fin de la primera etapa el número de los linfocitos T sea mayor que lo que había en el gato antes de contagiarse. Y después de esto, el virus va a seguir replicándose lentamente, depende de las condiciones sanitarias, inmunológicas y de medioambientales y de salud del animal. El virus se va a replicar lentamente y al cabo de un tiempo se van a ir nuevamente disminuyendo los linfocitos T de una forma progresiva pero muy lenta a través de meses a años, y después de ese tiempo podrían empezar a aparecer síntomas clínicos. Muchas veces, tal vez en la mayoría de los gatos que se contagian de BIF pasan años, y a veces los gatos se mueren por otro motivo y no se mueren por esta enfermedad. Eso es más o menos la patogenia general de la enfermedad. Ahora vamos a pasar a ver lo que dice la diapositiva. Después de la inoculación del BIF, el virus se replica en los linfocitos T colaboradores CD4 y se interrumpe la función y mueren. Los linfocitos T colaboradores CD4 son linfocitos T que actúan principalmente frente a las infecciones. Entonces, al atacar este virus a los linfocitos CD4 y disminuirlo, también ayuda a que el virus siga multiplicándose. También se infecta un subgrupo de linfocitos T colaboradores inmunosupresores activándolo. Esto es algo muy llamativo porque hay este grupo de linfocitos T provocan una inmunosupresión en ciertas condiciones de enfermedades que así lo requieren, pero justamente esta enfermedad no requiere la activación de estos linfocitos para provocar inmunosupresión. Entonces, el virus de la inmunodeficiencia los activa y provoca una inmunosupresión que también beneficia la progresión de la infección y replicación viral. Luego de la infección celular, el virus se replica y el ARN se transforma en ADN y se integra al genoma de la célula como provirus. Luego la transcriptasa viral produce ARN viral a partir del ADN del provirus y así produce y libera nuevos virus infecciosos. La mayoría de los gatos montan una respuesta inmune contra el virus,
que conduce a disminución de la replicación viral y de la carga del virus, pero no lleva a eliminación de la infección, como les decía recién. O sea, hay una buena respuesta inmunológica al principio, pero una respuesta que no logra eliminar por completo el virus, y el virus se queda, ¿no? Nunca, en ningún caso de un gato infectado, el sistema inmunológico puede eliminar al virus por completo, como sucedía en Vilef, que vimos los distintos cuadros de acuerdo a la respuesta viral. En este caso, no importa cuál sea la respuesta viral, el virus siempre va a seguir multiplicándose el resto de la vida del animal. Tal vez en muy bajas cantidades, y tal vez nunca desarrolle síntomas clínicos, o sí, pero el virus siempre va a continuar estando y replicándose. Luego el gato entra en la fase asintomática, en donde el virus sigue replicando, pero a niveles muy bajos, como le decía. Con el tiempo, tanto el nivel de linfocitos TCD4 como CD8 puede ir gradualmente disminuyendo y conduciendo así a una inmunodeficiencia en el gato infectado. Y hasta ahí tenemos la patogénesis del virus de la inmunodeficiencia felina, que parece bastante compleja, pero bueno, la idea es aclararla y hacerla lo más entendible posible. Así que ahora, si alguno tiene alguna pregunta para hacer. No, acá por lo menos yo no tengo nada escrito. Bien. O están dormidos o han entendido. Ojalá que hayan entendido la patogenia, y ahora vamos a pasar a la parte de los signos clínicos. En la fase aguda, cuando el virus, cuando el gato se contagia por primera vez, vamos a tener depresión, anorexia, fiebre y linfadenopatía. Y como les decía, algunos gatos permanecen asintomáticos y no demuestran nada. En la fase latente o periodo asintomático, sin síntomas, puede ocurrir cambios hematológicos como citopenia de una o más líneas celulares, concentraciones más altas de proteínas y globulinas, valores bajos de transaminasas, eso o nada. Esto pasa en el periodo asintomático. En el periodo número 3, en donde ya las defensas del animal empiezan a no ser suficientes, donde los linfocitos TCD4 y CD8 ya están tan disminuidos que no ejercen el sistema una función protectora, va a empezar a haber inmunodeficiencia con la presentación de infecciones secundarias, que pueden ser crónicas o intermitentes o recurrentes, y enfermedades inmunomediadas como gingivoestomatitis crónica. En la etapa 4, donde tenemos ya el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, la fase SIDA, esta fase es la fase terminal de la infección, que se caracteriza por la presencia ya de desórdenes neurológicos, puede haber neoplasias, va a haber infecciones oportunistas, y se caracteriza porque la pérdida de peso ya es superior al 20%. En la fase SIDA dura unos cuantos meses hasta que el gato muere. La pérdida de peso, como dijimos, es de un 20% o más. Infecciones crónicas no oportunistas, como gingivitis, infecciones respiratorias, infecciones crónicas de la piel, neurológicas, renales, oftalmológicas. Y puede haber infecciones oportunistas como el micoplasma, el herpesvirus tipo 1, calicivirus, virus de la leucemia felina también puede estar involucrado, puede presentarse tuberculosis, criptococosis, toxoplasmosis, sarna, todas estas enfermedades que en un gato sano no se podrían presentar. En este caso, en donde el gato ya no tiene defensas, en donde puede haber un micoplasma hemófilis en estado de latencia, digamos, muchas veces los gatos tienen micoplasma en la sangre, pero está controlado por su sistema inmunitario.
El Mycoplasma haemophilus es una bacteria que produce hemólisis de los glóbulos rojos, infección y hemólisis de glóbulos rojos. Y en el gato sano, la mayoría de las veces estos micoplasmas no causan enfermedad, pero en el caso que se haya una inmunosupresión, como en esta enfermedad, este micoplasma va a acentuar la anemia que ya tiene. Y si tiene un herpes virus tipo 1 alojado en el ganglio trigémino, oculto y mantenido hasta este momento por el sistema inmunológico, ahora puede aparecer sintomatología respiratoria, como vimos en la clase de complejo respiratorio, y también el calicivirus felino, y bueno, y el resto de las infecciones que oportunistas significa que, bueno, que va ante la disminución de la defensa y al estar presente van a aprovechar la disminución de la resistencia inmunológica y van a producir la enfermedad particular de cada uno de ellos. El diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? En la fase aguda puede ser un indicativo de esta fase, la neutropenia, la linfopenia, que se resuelve a medida que el gato progresa a la fase asintomática de la infección. En la fase asintomática, los resultados del hemograma completo y análisis bioquímicos son con frecuencia normales, como les había dicho, pero es posible que se encuentre leucopenia o disminución un poco de los glóbulos blancos. En la fase de inmunosupresión va a haber citopenia, linfopenia provocada por la disminución de células TCD4, puede haber anemia y neutropenia. De todas formas, el diagnóstico vamos a acceder a través de distintos métodos de diagnóstico o pruebas de diagnóstico, como el aislamiento vírico, la PCR, que tiene alta especificidad, en realidad dice entre el 40 y el 100%, la serología se realiza mediante ELISA e inmunocromatografía, que tiene una sensibilidad y especificidad del 100%, y el Western blot, que es electroinmunotransferencia. Con respecto al diagnóstico, ya que los anticuerpos de BIF indican exposición e infección previa, y ya que la infección por BIF es para toda la vida, un examen de anticuerpos positivos para BIF significa que el virus está presente en el gato y así permanecerá por toda la vida. Esta es una de las diferencias con el virus de la leucemia felina, que solamente se podía detectar por este método cuando el antígeno P27 estaba circulante, y además había gatos que podían revertir la enfermedad y volverse y recuperarse. En el caso del virus de la inmunodeficiencia felina, los gatos que se contagian no se van a desprender nunca más en su vida de este virus, por lo tanto va a haber, siempre va a haber anticuerpos, y en el caso del BIF, el test detecta anticuerpos anti-BIF, no como el test de la leucemia que detecta el antígeno o la proteína P27. En este caso detecta anticuerpos, y al no tener en la Argentina vacunas contra el virus de la inmunodeficiencia felina, cualquier test positivo que dé positivo a anticuerpos de BIF va a ser un gato que ha sido expuesto y contagiado, y que así va a permanecer el resto de su vida. Entonces no hay muchas, es muy sencillo el diagnóstico en este caso. Bueno, ¿cómo vamos a abordar o a iniciar un tratamiento para el virus de la inmunodeficiencia felina? Primero vamos a aislar los gatos seropositivos. Vamos a tratar la enfermedad oportunista o infección crónica. Vamos a tratar la gingivoestomatitis crónica. La gingivoestomatitis crónica se trata haciendo exodoncia, removiendo todas las piezas dentales que están flojas o que están involucradas en alguna patogenia. De esa forma
se trata la gingiva-estomatitis, que es un síndrome muy frecuente en las enfermedades retrovirales. El tratamiento también se realiza con sidobudina. También se puede utilizar otros antirretrovirales. Los resultados clínicos virológicos son buenos y la tolerancia es buena en los gatos, pero bueno, esos otros antirretrovirales no se encuentran disponibles en la Argentina. Lo que sí hay es el interferón humano, como vimos recién también. Se demostró que hay mejoría clínica y aumento de la supervivencia. El gato desarrolla anticuerpos neutralizantes, como les había dicho, entonces llega un momento en que no se pueden seguir utilizando. El interferón omega felino, bueno, esperemos que llegue pronto, mejora la calidad de vida, y hay los otros inmunomoduladores, no hay evidencia que ayuden en el tratamiento de esta enfermedad. ¿Cómo vamos a realizar el manejo? Evitar que los gatos salgan al exterior para evitar los contagios, castración para evitar las agresiones relacionadas con la sexualidad, control veterinario cada 6 meses, control de peso y evitar las situaciones de estrés. Con respecto a los cuidados de apoyo, mantener al gato dentro del hogar, controlar las enfermedades secundarias, exámenes veterinarios cada 6 meses, controlar y observar siempre que si es que se presenta estomatitis y considerar la extracción de todos los dientes. Ante presentación de anemia, bueno, tratar con eritropoyetina, depende del grado de la anemia, se puede tratar con eritropoyetina o con transfusión de sangre o con ambas. La anemia, hay valores de anemia que ayudan a decidir qué tratamiento realizar. Generalmente cuando hay una enfermedad crónica o cuando la anemia es crónica, se trata cuando disminuye, se hace transfusión cuando la anemia es menor del 15%, y si la anemia es aguda, se hace transfusión cuando es menor al 20%. En el caso de esta enfermedad, es una enfermedad crónica, por tanto la anemia también va a ser crónica y la transfusión se va a elegir cuando disminuya o cuando sea menor al 15% el valor del hematocrito. Mientras que no llegue a ese valor, podemos tratar la anemia con eritropoyetina y con vitaminas y estimulantes. La castración de machos y hembras infectadas con BIF, para evitar las situaciones de estrés. No hay vacunas para esta enfermedad en Argentina. Prevenir que los gatos vaguen libremente, promover la castración de los gatos y mejorar la calidad de vida de los gatos. Y hasta ahí llega la presentación de los contenidos y escucho preguntas o dudas o acotaciones. Yo voy a hacer una pequeña acotación. Fíjense que en BIF no hay un síntoma característico de la enfermedad. Uno la empieza a sospechar por las características del animal y por todas esas enfermedades secundarias que generalmente no aparecen en un gato inmunocompetente, pero empiezan a tener recidivas o empiezan a aparecer con cuadros clínicos, como por ejemplo de herpes virus, que ya habían visto ustedes que en general quien la padece más que nada son los cachorritos. En cambio el animal adulto muchas veces la transmite el herpes virus, pero no manifiesta una enfermedad clínica evidente. O micoplasma, que también es un animal que está inmunocompetente, capaz que no aparece con enfermedad clínica, sin embargo, tiene recidiva de micoplasmosis ese animal. Entonces son todas, o las reagudizaciones de toxoplasmosis, o sea, todas son enfermedades que en un animal inmunocompetente por ahí no la van a tener, en cambio en un animal con BIF empiezan a aparecer cada tanto esas enfermedades que cursan en general en cuadros leves, con un cuadro leve o inaparente. Entonces, ahí es donde empieza uno a sospecharla. Ese era mío. Buenísimo.
Profe, yo tengo una consulta. Sí, Ahí en la diapo decía que cuando se alcanzaba la fase de SIDA, duraba unos meses hasta que el animalito se moría. sí. Hay un tiempo, si bien a nivel de la defensa depende de cada individuo, ¿verdad? Pero hay como un tiempo que decimos, bueno, un paciente con estos signos o en este estado puede, no sé, vivir o más o menos se puede estimular, se puede como tratar de saber cuánto tiempo va a vivir o hay un tiempo, va a durar un mes enfermo y se va a morir. Y si son pacientes para hacer eutanasia en algún momento, ¿qué puede ver el veterinario para elegir o decir que se puede hacer una eutanasia? Bueno, como decía la diapositiva, este gato es un gato que tiene enfermedades oportunistas, distintas enfermedades oportunistas que también pueden tener algún tipo de cáncer, y en estos animales se caracterizan también por tener una disminución del peso que es superior al 20%. Entonces, si vos tenés un gato que lo venís controlando, lo venís tratando para esta enfermedad, el gato va a venir estando estabilizado y vas a ir logrando tratarle las enfermedades que vayan apareciendo. Pero bueno, va a llegar un momento en que el animal va a seguir perdiendo peso y que no lo vas y va a empeorar la anemia, y que las enfermedades oportunistas que tiene o secundarias no las vas a poder curar. Entonces ahí vas a tener que decidir o poner la opción de la eutanasia, ¿me entendés? En el gatito que ya no está respondiendo de ninguna forma a los tratamientos que vos le estás instaurando. Claro, siempre tenés que en estos casos y en otros ver la calidad de vida del animal. Independientemente del dueño, uno como veterinario llega un momento en donde es el que evalúa la calidad de vida, y ahí es donde uno aconseja la eutanasia, ¿no? En base a eso. Bien, claro. Bien, gracias. Yo tengo una pregunta. Sí, Paula. Profe. Sí, se escucha. Usted dijo que cuando hay anemias crónicas se hace transfusión cuando hay un hematocrito menor al 15%. Sí. ¿Sí o sí hay que recurrir a la transfusión o podemos ayudarlo con algún antianémico? Se lo puede ayudar con antianémicos, y se lo debe ayudar con antianémicos, pero con un hematocrito de un 15% menor está indicada médicamente la transfusión de sangre, aunque vos podás encontrar animales que viven con un hematocrito menor al 15% y que no tienen a veces sintomatología clínica relacionada a la anemia. Hay animales que sí viven con un hematocrito menor, pero médicamente a partir del 15% es el valor que está indicada médicamente la transfusión. Bien, y en el caso de la anemia de cisterna, usted dijo que era menor al 22%. Del 20%. Cuando la anemia es aguda, ¿qué significa? Cuando el animal pierde rápidamente sangre y queda a un valor menor a un 20%, también se indica la transfusión sanguínea. ¿Y por qué es esto? Cuando el animal va perdiendo lentamente sangre, se va acostumbrando a la disminución de los glóbulos rojos y su cuerpo se va adaptando a tener una menor difusión y transporte de oxígeno, por ejemplo, de oxígeno y otros nutrientes, principalmente de oxígeno. En ese caso, los animales se van acostumbrando a tener ese poco bajo hematocrito. Pero en el caso de que la pérdida de sangre sea aguda, o sea que transcurra en pocos días, el organismo de ese gato no se va a poder acostumbrar a tener un bajo recuento de glóbulos rojos. Entonces ese gato tiene un mayor riesgo de poder morir por la anemia o tener complicaciones graves por la anemia. Por eso es que se indica la transfusión en casos de anemia aguda cuando el valor es por debajo del 20%. En todos los casos de anemia, la herramienta que tenemos, además de la transfusión,
es la eritropoyetina humana y las vitaminas del complejo B, minerales como el hierro y el cobre. Todos esos son herramientas que tenemos para paliar la enfermedad o la anemia de nuestros pacientes. Y vamos a utilizar las distintas herramientas de acuerdo al grado de anemia que presenta ese gato, porque si tenemos un gato anémico con un hematocrito superior al 20%, tal vez no necesitemos ni transfusión ni eritropoyetina, solamente tal vez con vitaminas y minerales podamos revertir la anemia. Y evitando la causa, porque muchas veces la causa de la anemia en gatos es justamente la anemia infecciosa felina provocada por el Mycoplasma haemophilus. Entonces vamos a tener que tratar el micoplasma para también como tratamiento también de la anemia, ¿no? Sí, otra pregunta. Claro, perfecto. Lo último, sí. ¿Usted qué utiliza o qué antianémico es el que utiliza de elección, digamos, si fuese un jarabe o algo de eso? Sí, yo de rutina utilizo una combinación de vitamina B con hierro y cobre. En caso de que haya una anemia leve o casos de animales que no necesiten eritropoyetina y que no necesiten transfusión de sangre. No se casen con un nombre comercial, porque acá ustedes son clínicos, ¿tá? Y no todas las que ya vienen, las preparaciones que vienen sirven para todo, porque por ahí las concentraciones son distintas. Si ustedes tienen una anemia debido a una pérdida, una anemia ferropénica porque le falta hierro, quizás tendrán que utilizar comercialmente tal jarabe. ¿Por qué? Porque tiene más concentraciones de hierro, porque el problema de su anemia es por falta de hierro. ¿Estamos? Si tienen una anemia debido a porque no hay producción de glóbulos rojos, porque tienen una insuficiencia renal aguda, porque no tienen eritropoyetina, utilizarán eritropoyetina más otros precursores como vitamina B2. Y por ahí la anemia que tienen es por falta de B2 específicamente, entonces utilizarán B2 inyectable. Por eso es que uno no utilicen tal jarabe, porque va a depender mucho de qué tipo de anemia tengan y qué tipo de animal tengan. Por eso que el doctor dice, no, yo utilizo algo que tenga la combinación de B12 con hierro y con cobre, que son precursores. Es verdad que hay algunos laboratorios que son mejores las combinaciones que otros, pero en general hay que ver qué paciente uno tiene y por qué la anemia. Bien. De nada, Paula. Estas enfermedades virales son bastante complejas, aunque yo traté de hacerlo lo más sencilla posible, tratar de explicar todas sus dudas, pero se van a ver, hay muchas situaciones de la clínica diaria en donde hay que enfrentarlas y tomar decisiones. Y vamos a tener que recurrir de nuevo a nuestros apuntes y a ver, y siempre también mantenernos actualizados ante la aparición de nuevas opciones terapéuticas, ¿no? Así que, bueno, a ver si tienen alguna duda, se la sacan ahora, y si no, nos veremos la próxima clase. Ahora no te estoy escuchando, Lorna. Perdón. No, me estaban preguntando si la clase que viene es la última clase. Supuestamente no. Tenemos, viene panleucopenia felina y PIF. Y después tienen el parcial, si no me equivoco, pero está la clase, si es que podemos darla, que últimamente, o sea, el año pasado no hemos llegado a darla, pero está la de intoxicaciones. Claro, el 1 de julio está el parcial y las intoxicaciones, que como actualmente estamos tomando, vieron